apologética y estamos en Zoom, en las principales redes en las cuales nosotros sacamos nuestros estudios bíblicos. Y les bendigo y espero que esta hora de estudio sea de provecho para todos ustedes. La anterior semana habíamos comenzado con nuestro primer capítulo de la serie de apologética y quisiera preguntar, antes de seguir, si me escuchan bien, por favor. Perfecto, gracias. Suficiente con eso. Estoy tranquilo y avanzo entonces. La anterior semana habíamos hecho una introducción a lo que era la apologética, habíamos visto lo que es el evangelismo, el preevangelismo, algunas formas de preevangelismo, y también habíamos empezado a ver pruebas acerca de que Dios existe, argumentos, y habíamos visto el argumento creacionista, ¿no? El argumento de creación, y llegábamos a la conclusión de que sí hubo una causa originadora del universo. Y esta primera causa incausada, ¿no? Es la que ha creado el universo y es la primera causa incausada de toda cosa finita, cambiante a su vez, que existe, ¿no? Todas las cosas creadas son cosas finitas, son cosas cambiantes y dependen de un creador, ¿no? Entonces, este argumento mostraba por qué debe haber una causa creadora y también conservadora presente en el mundo, en el universo, pero habíamos llegado a la conclusión de que no nos decía mucho sobre qué clase de Dios existe. Si bien prueba que hay un Dios, nosotros tenemos que saber y tenemos que saber defender que esta causa incausada, originadora y conservadora es realmente el Dios de la Biblia. ¿Cómo podemos defender esta pregunta, hermanos? Cuando nos preguntan, está bien, aceptamos que hay un Dios que ha creado el universo, pero ¿cómo puedes probarme que es el Dios de tu Biblia? Porque puede ser otro Dios. Entonces, esa es una pregunta que le vamos a dejar ahí en la mesa para irla respondiendo más adelante. Seguimos con otro argumento. Vamos a pasar al argumento del propósito o a partir del propósito o diseño. Este argumento, como los otros que vamos a ir estudiando en la mañana, razona a partir de un argumento específico de la creación para luego pasar a un creador que puso o que lo puso ahí, ¿no? Significa que este argumento parte de un diseño y llega al diseñador inteligente. Este argumento dice que todo diseño implica un diseñador. Sí, todo diseño implica un diseñador. Un reloj implica un relojero. Una pintura implica un pintor. Una casa implica un arquitecto y un ingeniero, etcétera, etcétera. Entonces, el universo, que es mucho más complejo de los ejemplos que acabo de dar, implica un gran diseñador. Entonces, vuelvo con el argumento del diseño inteligente en el punto número 1 que dice, todo diseño implica un diseñador. El punto número 2 dice, hay un gran diseño en el universo. No es un diseño simple, hermanos. Es un diseño bastante complejo y muy complejo. No es un reloj, no es un auto, no es un televisor, no es un celular, que de por sí estoy dando ejemplos complejos, y el universo es mucho más complejo que lo que acabo de decir. Y punto número 3 concluye, por lo tanto, debe haber un gran diseñador del universo. Sí, debe haber un gran diseñador del universo. Porque si no, caeríamos en el razonamiento absurdo que dice que el universo es un diseño muy complejo, muy complejo, pero que no tiene diseñador, ¿no? Apareció ahí de la nada, producto de una gran explosión, tiene un diseño muy complejo, lo cual es un absurdo, ¿no?
Esta es otra manera de establecer el principio de causalidad que vimos en la anterior semana. A mayor diseño, mayor diseñador. Mientras más complejo es el diseño, mayor es el diseñador, ¿no? Mientras más completo y más complejo es el diseño, mayor inteligencia se requiere del diseñador para producirlo. Leamos Salmo 139, del 13 al 14. Dice la palabra así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tremendo lo que acabamos de leer. Acá el salmista reconoce que hay un gran diseñador que ha creado a la persona y a todas las cosas de este mundo. Y que esos diseños son formidables, son maravillosos. Se queda corto en palabras el salmista. Está maravillado, ¿no? Él reconoce que hay un gran diseñador que no puede ser producto de la casualidad y él sabe de quién viene esto. Dice, y mi alma lo sabe muy bien, ¿no? El salmista no tiene dudas acerca de este razonamiento y concluye que existe un gran diseñador. William Poley, en respuesta al nacimiento de la ilustración y del método científico, insiste en que si él encontraba un reloj en un campo botado, concluía correctamente que sí hubo un relojero diseñador de ese reloj, debido al claro diseño expuesto cuando uno abre un reloj. Lo mismo debería decirse del diseño encontrado en la naturaleza o en el ojo humano o en el corazón o en el hígado o en cualquier parte del cuerpo humano, ¿no? Cuando nosotros analizamos la estructura y la anatomía del ojo humano, vemos un gran diseño, una capacidad tremenda de enfocar, de ver en la noche, de ver en el día, de ver de cerca, de lejos, de adaptarse a distintas condiciones y concluir que nadie lo hizo, ¿no? Sería un poco absurdo, ¿no? Sería tremendo. El escéptico David Hume utiliza este mismo argumento en su libro Diálogos acerca de la religión natural, como lo hicieron él y muchos otros pensadores. Entonces, hermanos, el diseño que captamos en el universo ciertamente es complejo. El universo es un intrincado sistema de fuerzas que obran en conjunto como un sistema para beneficio integral de todos, para beneficio integral de todo el universo y los elementos que forman parte del universo, ¿no? Todo gira y todo funciona en función del beneficio integral de todos, ¿no? No tenemos, por ejemplo, un sol saliendo a deshoras o entrándose a deshoras, o la Tierra girando a una velocidad muy rápida o muy lenta, ¿no? Sino todo perfecto, ¿no? Las estaciones, los días, las horas, las mañanas, las tardes, las noches, etcétera. Todo está de acuerdo al beneficio integral del todo. La vida es un desarrollo muy complejo y si nosotros vemos, hermanos, una sola molécula de ADN, que es el ladrillo fundamental y elemental de toda la vida, esta molécula lleva la misma información de un tomo de toda una enciclopedia compleja, ¿no? Y nadie que va a ver, por ejemplo, libros o tomos va a dudar que no tuvieron causas inteligentes. Cuando nosotros estamos caminando por el campo, por la naturaleza, y encontramos algún animalito ahí caminando junto a nosotros, este animalito está compuesto de millones de células construidas, cada una por ADN, y debemos presuponer de la misma manera y con el mismo razonamiento que tiene una causa inteligente detrás, ¿no? Cuando vemos un animal, vemos claramente que hay un diseño en ese animal. Hay un diseño de sus formas, hay un diseño de sus órganos, de su estructura,
de sus patas, de su cola, de todo, absolutamente todo, ¿no? Y lo más claro es que estas criaturas, además que están bien diseñadas en sí mismas, son inteligentes. Sí, uno se da cuenta que Dios les puso inteligencia, no son criaturas tontas, ¿no? Hasta el ateo Carl Sagan reconoce y dice que el contenido de la información, por ejemplo, que hay en un cerebro humano, puede ser comparable con el número total de conexiones entre las neuronas, aproximadamente de 100 trillones de bits, ¿no? O sea, es increíble el número de conexiones y neuronas. Esto llenaría unos 20 millones, para que tengan una idea, haciendo una comparación, esto llenaría unos 20 millones de tomos en una biblioteca si esta información estuviera escrita. O sea, la información que hay en el cerebro llenaría unos 20 millones de tomos en una biblioteca, más o menos. Es como tener 20 millones de libros en nuestra cabeza metidos, ¿no? Por lo tanto, el cerebro es un diseño muy inteligente porque es un lugar que contiene muchísima información en un espacio muy pequeño, ¿no? Solo el espacio dentro de la cabeza, y no toda la cabeza. Y además de eso, la neuroquímica del cerebro es asombrosa, ¿no? Es asombrosa y activa. Es el circuito más tremendo que podamos ver y más maravilloso que cualquier otra máquina diseñada por cualquier ser humano, ¿no? Y algunos científicos supuestamente objetan este argumento diciendo que esto es producto del azar, producto de una explosión, producto de, no sé, cualquier cosa, ¿no? Por supuesto, esto no es convincente y el argumento del diseño no es un argumento a partir del azar, sino del diseño mismo, que nosotros sabemos que tiene una causa inteligente. ¿Por qué? Por las repetidas observaciones que nosotros hacemos en la naturaleza o en cualquier lugar donde vemos diseño inteligente. Y nosotros sabemos que la ciencia se basa en repetidas observaciones, ¿no? La ciencia se basa en la observación repetida, no se basa en el azar. Por lo cual, esta objeción planteada al argumento del diseño o propósito no es para nada científica. Finalmente, aunque hubiera, digamos, un argumento al azar o probabilístico o aleatorio, las posibilidades indican que es mucho más probable de que haya un diseñador por detrás, ¿no? Los científicos calculan que la probabilidad de que una célula animal surgiera por pura casualidad es 1 en 10 a la 40.000. O sea, imagínense esa probabilidad bajísima. 1 en 10 a la 40.000, exponente, ¿no? Por lo tanto, la única conclusión razonable a la que podemos llegar es que hay un gran diseñador detrás del universo. Ese es, hermanos, el argumento a partir del propósito o a partir del diseño. Vamos a pasar al argumento a partir de la ley moral. Vamos a pasar a otro argumento que es a partir de la ley moral. Pueden plantearse argumentos similares basados en el orden moral del universo. Ahora vamos a empezar a razonar a partir del orden moral más que del orden físico, ¿no? Estos postulan que la causa del universo debe ser moral. Además de que es poderosa y además de que es inteligente, debe ser moral. Y se postula de la siguiente manera. Primero, todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva, ¿no? Todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva. Segundo, las leyes morales suponen un legislador de ellas. Las leyes morales suponen un legislador de ellas. Cualquier ley moral tiene que tener un legislador, porque es una ley. Por lo tanto, 3, debe haber un legislador moral de la ley, ¿no? Debe haber un supremo legislador moral de la ley. Este argumento sigue también el principio de causalidad en un sentido, ¿no? Porque las leyes morales deben ser legisladas o puestas por alguien y no precisamente un hombre, ¿no? ¿Qué hombre o qué grupo de hombres tendría la habilidad
y el derecho de poner e instaurar leyes morales en el universo. Ninguno, ¿no? Ninguno, porque todos nosotros somos la naturaleza caída, los menos indicados para poner leyes morales. Entonces, este argumento, como les decía, sigue el principio de causalidad, pero las leyes morales son diferentes a las naturales, ¿no? No son las mismas. Las leyes morales son distintas a las leyes naturales porque las leyes morales no describen lo que es, sino describen lo que debe ser, ¿no? Una ley moral nunca describe lo que es. Por ejemplo, dices no matar, pero hay un montón de gente que mata, ¿no? O sea, no describe lo que es, sino lo que debe ser. No se debe matar. No son una descripción de lo que hacen los hombres, no, sino es una descripción de lo que deben hacer los hombres. Y su comportamiento no se conoce observando lo que ellos hacen, el comportamiento de la ley, ¿no? Entonces, la ley dice lo que debiera ser, no dice lo que es, ¿no? Las leyes morales nos dicen, en cambio, lo que los hombres deben hacer en obediencia o en sujeción a las leyes morales, así lo hagan o no lo hagan, ¿no? Simplemente se limita a indicar lo que debería ser. Así que todo deber moral, hermanos, todo deber moral procede más allá del universo natural. Por lo tanto, trasciende el universo natural, ¿no? Es un concepto moral y requiere, por lo tanto, una causa trascendente, ¿no? Requiere una causa trascendente, alguien que legisle supremamente estas leyes morales. Ahora bien, este argumento de la ley moral no ganó preeminencia sino hasta inicios del siglo XIX a partir de los escritos de Kant. Este insistía diciendo que no había forma de acceder al conocimiento absoluto de Dios y rechazaba todos los argumentos tradicionales sobre su existencia. Sin embargo, aprobó el planteamiento moral, ¿no? No como prueba, no probando, digamos, de que Dios existe, no como prueba de la existencia de Dios, pero sí, pero sí como forma de demostrar que es un postulado necesario para la vida moral. Es un postulado necesario para la vida moral. En otras palabras, no podemos saber que Dios existe, pero debemos actuar como si existiera para que la moral tenga sentido, ¿no? Es como si 100 personas estuvieran en una isla, ¿no? Solos, y necesariamente tienen que poner ciertas leyes morales, ¿no? Por ejemplo, no matar, no codiciar lo ajeno, no codiciar la mujer del otro, porque si no, la isla colapsaría, ¿no? Entonces, tiene que haber, digamos, una moral suprema que gobierna esa isla, ¿no? Ahora, algunos alegarán que la ley moral no es realmente objetiva, ¿no? Algunos alegan que la ley moral no es realmente objetiva. No obstante, no se considera en este análisis el hecho de que todos los hombres consideran las mismas cosas como malas y las mismas cosas como buenas, ¿no? Por ejemplo, la mentira, el robo, el asesinato, la violación, en todas las culturas están consideradas como malas, a pesar de que hayan ciertas personas que las consideran como, como cosas normales, ¿no? Ahora bien, si no hubiera una ley objetiva, una ley moral objetiva, entonces, hermanos, fíjense a dónde podríamos llegar. Si no hubiera una ley moral objetiva, entonces no podríamos tener juicios de valor correctos ni erróneos. Y sería tremendo, ¿no? Si no tuviéramos una ley moral objetiva, los juicios de valor podrían ser a gusto y sabor de cada uno, ¿no? Podrían ser todos subjetivos. Para mí es bueno robar. Para ti no, pero para mí sí. Si nuestras perspectivas acerca de la moralidad son subjetivas, hermanos, entonces entramos en un colapso moral. Pero si afirman efectuar una declaración objetiva sobre la ley moral, entonces presuponemos que hay una ley moral en el acto mismo de tratar de negarlo.
¿no? Hay una ley moral si decimos que, o negamos que es una declaración objetiva. Por lo tanto, quedan atrapados en una contradicción. Finalmente se concluye, aún aquellos que dicen que no hay un orden moral, esperan ser tratados con respeto y cortesía y dignidad, ¿no es cierto? Las mismas personas que andan negando esto no estarían felices si les quitaran su plato un segundo antes de comenzar a comer en la mesa, ¿no? Ahí los verías cómo reaccionan. Si en medio de esta explicación que se nos da, por ejemplo, a este tipo que está sentado en la mesa y le gritas, cállese y coma, comprobarías que sí hay un conjunto de deberes morales que ellos mismos esperan, mínimos, ¿no? Un conjunto mínimo de principios morales. Por ejemplo, el respeto, la cortesía. Entonces, no tiene mucho sustento esto. La ley moral es un hecho innegable. Ese es el tercer argumento y vamos a pasar a otro argumento a partir del ser. Un cuarto argumento intenta demostrar que Dios debe existir por definición y señala que cuando accedemos a la noción de qué es Dios, la idea supone necesariamente que Dios existe, ¿no? Cuando empezamos a analizar esto, hay varias formas de ver el argumento a partir del ser, pero vamos a ver solo la idea de Dios como perfecto, ¿ya? Vamos a ver la idea de Dios como perfecto. Primer postulado, punto número 1 del argumento es toda la perfección que se pueda atribuir al ser más perfecto posible o concebible debe atribuírsele a él o al creador, ¿no? Repito, toda la perfección que se pueda atribuir al ser más perfecto posible o concebible debe atribuírsele a él. De otro modo, no sería el ser más perfecto posible, ¿no? Claro. O sea, es una cosa, es una consecuencia lógica, ¿no? Si decimos toda la perfección se la debemos atribuir al ser más perfecto posible. De otro modo, ese ser no sería el más perfecto posible. Segundo, la existencia necesaria es una perfección atribuible al ser más perfecto. La existencia necesaria es una perfección atribuible al ser más perfecto. Y concluimos, punto número 3, así que debe atribuirse la existencia necesaria al ser más perfecto. Es como consecuencia lógica, ¿no? Es como cuando Dios, hermanos, le revela su nombre a Moisés, ¿no? Y le dice, yo soy el que soy. Y cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, está dejando en claro una cosa, que la existencia o el ser es su atributo principal. Porque le está diciendo, yo soy el que soy. Solo Dios puede decir, yo soy el que soy, ¿no? Dejando, repito, muy claro que la existencia de Dios, su existencia, su ser, es su atributo más importante, su principal atributo. Éxodo 3:14 nos muestra este punto, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, Anselmo de Canterbury, monje del siglo XVI, utiliza esta idea para formular una idea de la existencia de Dios a partir de la noción de Dios sin tener que buscar evidencias de la creación. Es decir, busca pruebas o argumentos de la existencia de Dios, pero a partir de la esencia y la existencia de Dios mismo, no a partir de la creación. Para responder la primera cuestión, la existencia necesaria significa que algo existe y no puede no existir. O sea, repito, la existencia necesaria es algo que existe y no puede no existir. Por ejemplo, nosotros, tú y yo, no somos existencia necesaria. ¿Por qué? Porque mañana dejamos de existir y el mundo sigue sin nosotros. Y de hecho es así, ¿no? Una persona muere y el mundo sigue girando, ¿no?
te llorarán un tiempo y luego ya nadie se acuerda de ti. Pero no pasa así con Dios, ¿no? La existencia necesaria significa que algo existe y no puede no existir, ¿no? Hay cosas que si no existirían, no podría haber vida, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que sí son necesarias para que podamos existir. No sé, por ejemplo, el aire, ¿no? Si no hubiera aire, ninguno de nosotros podría estar vivo. A eso se refiere Canterbury con la existencia necesaria. Cuando decimos esto de Dios, significa que para Él es imposible no existir. Es imposible porque esta es la clase más perfecta de existencia porque no puede dejar de ser. Ahora bien, este argumento logra demostrar que nuestra idea de Dios debe incluir en nuestra mente la existencia necesaria, pero no comprueba que Dios exista de modo real, ¿no? Simplemente está hablando a nivel de pensamiento. Esto demuestra que debemos pensar en Dios como existente necesariamente, pero no prueba que exista necesariamente. No sé, es como decir, por ejemplo, si hubiera triángulos, estos necesariamente tienen que tener tres lados. O sea, si hay triángulos, tienen que tener tres lados, pero no estoy probando que hay triángulos. Digo, si hubiera, tienen que tener tres lados. El problema es que solo habla de la manera en que pensamos acerca de Dios. Por lo tanto, podríamos concebir mejor o mejorando esta idea de la siguiente manera. Uno, si Dios existe, lo concebimos como un ser necesario. Dos, por definición, concluimos, un ser necesario debe existir sin poder no existir, porque si no, no sería necesario. Y tres, por lo tanto, si Dios existe, debe existir sin poder no existir. Entonces, hemos visto que todos los argumentos tradicionales se apoyan en última instancia en la idea de causalidad. Entonces, el argumento a partir del ser necesita la confirmación de que algo existe y que en este algo se encuentra la perfección y el ser. Entonces, hermanos, como estamos viendo, el argumento a partir del diseño presupone que el diseño fue causado. Lo mismo pasa con la moralidad cuando decíamos que necesitamos un gran legislador que esté legislando sobre la moral, la justicia y la verdad, pues son propios de argumentos que creemos tuvieron una causa como recurso básico que demuestra qué cosa, la existencia de Dios. Entonces llegamos a la pregunta siguiente. Si todos estos argumentos tienen alguna validez, pero se apoyan todos en el principio de causalidad, ¿cuál es la mejor manera de probar la existencia de Dios? Esa es una pregunta, ¿no? El argumento de la creación es una buena idea para contestar esta pregunta. El argumento de la creación es una buena idea. Pero además de eso, hermanos, no solo nos tenemos que conformar con probar que Dios existe. Debemos probar como cristianos, además, qué clase de Dios existe. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Qué clase de Dios existe? Si queremos demostrar que Dios existe y que es el Dios de la Biblia, debemos comprobar que todas las cosas planteadas por los argumentos mencionados son verdaderas. Cada una de las causas o cada una de las pruebas o argumentos contribuyen a algo en nuestro conocimiento de Dios, ¿no? Y en conjunto forman un cuadro que solo puede corresponder a Dios. A ver, vamos a ir analizando y vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Vamos a partir con el primero. Decimos, Dios es poderoso. ¿Cómo podemos probar esto? Vamos a usar el argumento a partir de la creación. El argumento a partir de la creación prueba no solo que Dios existe, claro que Dios existe y lo probamos, pero también prueba que tiene poder. ¿Por qué? Solo un Dios con increíble poder puede crear y sostener todo el universo, que de por sí es un diseño muy complejo.
tiene que tener la fuerza, la energía, la habilidad y el poder para crear el universo de la nada y también para sostenerlo. Su energía tiene que ser mayor que toda la energía que haya tenido a disposición en el momento de la creación completa. Pues él no solo ha causado todas estas cosas, sino que las mantiene juntas, existentes, y las va sosteniendo en el tiempo para que el universo funcione. Entonces, prueba que Dios tiene un poder más allá de lo que nosotros mismos podamos imaginar. Por lo tanto, el argumento de la creación prueba que Dios es todopoderoso. Segundo, Dios es inteligente. Pensadores hasta ateos, críticos, contrarios a ideas creacionistas han llegado a reconocer que el diseño del universo es muchísimo más inteligente que lo que el hombre o cualquier hombre pueda concebir. Ahora bien, el argumento a partir del diseño nos muestra que aquello que causó el universo no solo tuvo un gran poder, no solo tuvo un gran poder en el momento de la creación, sino gran inteligencia. ¿Por qué? Porque cuando ves el diseño del universo, dices y concluyes que este requirió un gran diseñador inteligente. Dios conoce las cosas, inclusive las que no podamos entender, ¿no es cierto? Dios conoce, por supuesto, nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque Él ha diseñado nuestros cerebros. Él sabe lo que pensamos y sabe cómo pensamos. Job 12:13. Fíjense lo que dice Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. 2 versículos. Pasamos al tercero, Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces estamos probando a partir del argumento del diseño que Dios es inteligente. Y la palabra de Dios, la Biblia, también nos muestra a partir de 3 versículos. Podemos encontrar 80 versículos, hermanos, pero por temas de tiempo hemos leído en 3 versículos que Dios tiene gran sabiduría y gran inteligencia, ¿no? En Job 12:13, en Proverbios 3:19 y en Isaías 11:2. Tercero, Dios es moral. Dios es moral. ¿Cómo probamos que Dios es moral? La existencia de la ley moral en la mente de un legislador tal nos demuestra que Dios es un ser moral. Estamos utilizando el argumento de la ley moral. Él no está por encima de la moralidad ni está por debajo de ella. Dios es moral por naturaleza, es parte de su esencia, es parte de su naturaleza. Utilizamos acá el argumento de la ley moral y vamos a Levítico 11, 44 y 45 y dice lo siguiente. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Acá la palabra está declarando, hermanos, con absoluta claridad que Dios es moral por naturaleza. Por lo tanto, a partir del argumento de la ley moral y a partir de las citas bíblicas que estamos leyendo, concluimos que Dios es moral. Esto significa que parte de lo que se sabe es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ahora bien, Dios no solamente es moral, sino que aparte de ser un Dios moral, es bueno. Sabemos que Él es bueno. Pero sabemos que la gente también fue parte de su creación, ¿no? Y que parte de la gente que Él ha creado mantiene
el reflejo de su imagen, ¿no? Mantiene el reflejo de su imagen. Dios no solo es moral, sino que es un Dios bueno. A ver, vamos a ver qué dice Nehemías 9, capítulo 9, del 20 al 23. Nehemías 9, del 20 al 23. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Hermanos, leyendo este versículo, esta cita, este pasaje, no podemos dudar la bondad de Dios, ¿no? Cómo Dios saca a su pueblo de Egipto y los sostiene 40 años en el desierto con bondad, ¿no? Les pone todo lo que necesitan. Y a pesar de eso, este pueblo es rebelde y se vuelve contra Dios. Salmo 145, 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces acá tenemos dos pasajes, dos versículos, dos porciones bíblicas que nos muestran que Jehová es bueno. Aparte de ser un Dios moral, es un Dios bueno. Bien, vamos al siguiente. Dios es necesario. Dios es necesario. El argumento a partir de la idea del ser o la idea del ser necesario no puede probar que Dios existe, pero ciertamente nos dice mucho acerca de él. En cuanto sabemos que existe por el argumento a partir de la creación, pero seguimos. Dijimos que la existencia necesaria, ¿no? Hace un momento dijimos que la existencia necesaria significa que él no puede no existir. No puede no existir. Es decir, estamos diciendo que Dios no tuvo ni comienzo ni fin, porque Dios es eterno y necesario. Es decir, nunca podemos decir, nunca podemos concluir que Él no puede llegar a no ser. En otra forma, vemos Apocalipsis 1:4. Dios es necesario, hermanos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Yo estaba, voy a pasar a los versículos 10 y 11. Ya, del 4 me estoy saltando al 10 y al 11. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, hermanos, Dios es necesario. No tiene un inicio, no tiene fin. Él es eterno y es necesario que exista. No puede llegar a no ser. Él debe ser necesariamente como es. Sí, Él debe ser necesariamente como es. No puede cambiar. Él es inmutable. Porque si nosotros asumimos la idea que Él puede cambiar, entonces estaríamos diciendo que Él puede llegar a ser otra cosa que no es hoy. Por lo tanto, eso es imposible de concebir. Él es inmutable, sin cambio. El tiempo no puede cambiarlo, como a nosotros. A nosotros el tiempo nos cambia, porque Él está por fuera del tiempo. Él ha creado el tiempo y no podemos introducirlo a Dios en el tiempo como cosa creada. Por tanto, Dios es eterno y no solo que es eterno, sino que es ilimitado. A ver, veamos qué dice el Salmo 102,
del 25 al 27. Desde el principio, tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ahí vemos que Él es eterno y vemos que Él no cambia, es inmutable. Un límite, hermanos, es ilimitado. Un límite significa no ser algo o no tener algo, en algún sentido. Un límite significa o no ser algo o no poder hacer algo o no tener algo. Y esto es imposible para Dios, porque Dios es infinito, ¿no? Él no tiene límites. Fíjense lo que dice Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahora bien, no puede limitarse a categorías de tiempo y espacio, como el aquí y ahora, por ejemplo, porque al ser ilimitado debe estar en todas partes, en todos los tiempos. Sí, claro, no podemos ponerle límites, ¿no es cierto? Dios está solo acá, pero no está allá. Solo está en este momento, pero no está más tarde, o no estuvo ayer. No. Él no tiene limitaciones en cuanto al aquí y a la ahora. Por lo tanto, Dios es omnipresente. También es omnipresente. Todos esos atributos comprendemos, se entienden cuando comprendemos que Él es necesario. Es un Dios necesario. Dios es eterno. Sí, Dios es eterno. Veamos lo que dice Habacuc 1:12. Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Pasamos a Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Por lo tanto, Dios es eterno, hermanos. Dios es eterno y es omnipresente. Veamos qué dice Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Bueno, estos son versículos que prueban que Él es omnipresente. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Por lo tanto, hermanos, Dios es omnipresente. Dios es eterno. Dios es poderoso. Dios es infinito. Dios es ilimitado. Dios es necesario. Dios es bueno. Dios es moral. Dios no cambia su esencia porque esto significaría no existir. Y recordemos que su esencia primaria es existir. Él no puede cambiar ningún detalle suyo porque lo que es está envuelto en su misma existencia. Por lo tanto, concluimos que Dios es inmutable, eterno, omnipresente, infinito, bueno. Ahora bien, el argumento a partir del poder, a partir de la creación, nos muestra que Dios es poderoso. El argumento a partir de la creación nos muestra que Dios es poderoso, perfecto e ilimitado. El argumento a partir del diseño nos dice que es inteligente y que su conocimiento además es eterno, infinito e inmutable. El argumento a partir de la ley moral o el orden moral sugiere que Él es bueno, pero la perfección de su ser quiere decir que debe ser bueno de forma perfecta e ilimitada. Él debe ser perfectamente bueno e ilimitadamente bueno. Todo lo que Dios es debe serlo de acuerdo a su naturaleza. Así que su poder, conocimiento, bondad, etcétera, etcétera, son tan perfectos, son tan completos como su esencia misma, como su naturaleza misma. Seguimos adelante. Dios es único. Sí, Dios es único.
No hay otro Dios similar a Él. Él es uno solo. Hemos dicho que Dios, hermanos, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, es bueno, es infinito, es eterno, es inmutable, es ilimitado. Hemos ido probando todo esto con los argumentos y la palabra. Ahora nos preguntamos, ¿cuántos seres con estas características pueden existir? Pueden haber. Pueden haber uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántos? Claramente solo puede haber uno por razonamiento lógico, ¿no? Es único en su clase y es único por definición. ¿Por qué? Porque si hubieran dos seres ilimitados, por ejemplo, ¿cómo los podríamos distinguir? ¿Cómo podríamos distinguir uno del otro? ¿O cuál sería más poderoso que el otro? Si uno fuera más ilimitado o menos limitado que el otro, más poderoso o menos poderoso que el otro, este que está debajo no sería Dios, pues. Claro, porque estaría menos que este que es aquí arriba. No sería Dios. ¿Por qué? Porque haría algo menos que lo que hace este. Por lo tanto, por definición lógica, no pueden haber dos. Tiene que haber uno solo. ¿Dónde comenzaría uno? ¿Dónde terminaría el otro? O sea, lógicamente no puede haber dos que cumplan estos requisitos de infinitud. Solo puede haber un ser infinito y no otro. Ahora vamos a la Biblia y ¿qué nos dice la Biblia? Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no dos ni tres. Job 23:13, pero si el Dios único determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. En la Reina Valera no está la palabra único, pero hay otras traducciones que meten la palabra único en Job 23:13, por si acaso, hermanos. Cuando lean Reina Valera 23:13 no aparece la palabra único. Dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Pero igual razonamos lo mismo, ¿no? Si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? A ver, supongamos que hubieran dos poderosos. Si él determina una cosa, este otro poderoso lo podría hacer cambiar, claro, porque son dos. No, no podría ser posible, ¿no es cierto? Si él determina una cosa, nadie le hace cambiar. Su alma deseó e hizo. ¿Qué dice primera carta a Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios es Señor sobre su creación. El argumento sobre la creación, entonces, hermanos, hace más que probar que Dios existe. No solo prueba que Dios existe, sino también demuestra que Él es el creador y Señor sobre su creación. Porque Dios es distinto al mundo que Él ha creado y todo argumento, o todo el argumento, mejor dicho, a partir de la creación, nos demuestra que el universo no puede explicar su propia existencia por sí mismo, o sea, no es autocausado. Solo se explica por una causa incausada que es Dios. Existo, pero no puedo explicar mi propia existencia. O sea, yo existo, pero no soy causado a mí mismo, ¿no es cierto? Yo no puedo explicar mi propia existencia. Queda dolorosamente claro que mi ser no es necesario. O sea, yo puedo dejar de existir hoy día mismo o en cualquier momento y el mundo sigue girando sin mí, sin ti, sin nosotros. Podemos encontrar sentido a nuestra existencia solo si reconocemos a un ser infinito, poderoso, eterno, a una causa necesaria fuera de mí para mi propia vida. ¿Quién es? Dios. Aquel que me da el ser, aquel que tiene el control sobre mí y aquel que tiene el control sobre toda la creación, por cuanto es todopoderoso y omnisciente creador. Por lo tanto, concluimos que Dios es Señor sobre la creación a partir de estos argumentos y razonamientos lógicos que estamos haciendo. Pero no solo Dios puede ser probado a partir de estos argumentos en esa concepción, sino que también cuando vamos a la palabra o a la Biblia, observamos en Nehemías 9:6 lo mismo,
¿Qué dice Nehemías 9:6? Dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Este pasaje de Nehemías 9:6 está probando, hermanos, que Dios es Señor sobre su creación. También la palabra dice exactamente lo mismo. Dios es Señor sobre su creación. A ver qué dice Isaías 45, del 5 al 7. Y luego vamos a leer del 18 al 19. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Tremendo, hermanos, como la Biblia muestra que Dios es único, es creador y que además es Señor sobre su creación. Ahora veamos lo que dice del 18 al 19. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Por lo tanto, a partir de los argumentos y a partir de la Biblia, concluimos que Dios es Señor sobre su creación, aparte de todos los otros atributos que ya hemos probado, ¿no? Que Dios es bueno, que Dios es eterno, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios es moral, que Dios es único, que es necesario, etcétera, etcétera. Ahora vamos a pasar a otro. Dios es Jehová o Yahvé. Este es probablemente uno de los más tremendos que podamos estudiar, que Dios es Jehová o Yahvé. La pregunta ¿es este el Dios de la Biblia? Dios le dio su nombre a Moisés en la zarza ardiente. Cuando estaba frente a Moisés, le dijo en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto significa, hermanos, que la característica principal del Dios de la Biblia es su existencia. Su naturaleza principal es existir. Porque cuando le preguntan quién eres, y él dice, yo soy el que soy. Punto. Cualquiera de nosotros no podría decir eso, ¿no? Nosotros a lo máximo que podríamos llegar a decir es, yo soy lo que soy. Nada más. Yo soy lo que soy mientras tenga vida, mientras no me muera. Pero solamente Dios puede decir, yo soy el que soy. Él es el yo soy y la Biblia también lo llama el eterno. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, es eterno, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjense lo que dice Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Infinito. Primer libro de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Acá vemos la infinitud de nuestro Dios. Ahora vamos a leer Isaías 66:1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo?
Vamos a leer ahora Mateo 19:26. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Vemos pasajes de la infinitud, el poder, la bondad de nuestro Dios. Vamos a ver Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos aspectos de Dios, hermanos, en la palabra. Vemos la infinitud, su poder, su naturaleza. Podemos concluir que no puede haber dos seres infinitos, no puede haber dos seres infinitos. Este Dios que nos señala el argumento de la creación, el argumento moral a partir de la ley moral, el argumento del diseño inteligente o el argumento del propósito o el argumento del ser o cualquiera de los argumentos que hayan probado que Dios existe, es el Dios de la Biblia. Acabamos de probar que es el Dios de la Biblia. El Dios de la creación es el Dios de la Biblia y es nuestro Dios y nuestro Padre. Ahora vamos a ver algunas objeciones, ¿no? Algunas objeciones o algunas preguntas que nos podrían hacer. Si todo necesita una causa, ¿quién causó a Dios? Esta pregunta es muy planteada, muy frecuente, y lo que se olvidan es que nosotros en nuestro estudio no dijimos que todo necesita una causa. Indicamos que todo lo que tiene un principio necesita una causa, pero Dios no necesita un principio. Dios no tiene ni comienzo ni fin. Él es infinito, Él es eterno, está por fuera de esto. Dios es la causa incausada de todas las cosas finitas. Dios no necesita una causa, porque Dios es la causa incausada de todas las cosas finitas. ¿Por qué no necesita una causa? Porque Él es infinito. Acabamos de probar que Dios es infinito. Por lo tanto, Él no necesita causa. Si Él necesitara una causa, empezaríamos concluyendo que Él es finito, con una regresión infinita de causas que nunca responderían a la pregunta y llegaríamos a la conclusión de que es Dios finito. Por lo tanto, no podemos preguntar, hermanos, lógicamente, ¿quién causó a Dios? Porque Dios es la primera causa, no puede ir más allá de lo primero. Si Dios creó todas las cosas, ¿cómo se creó a sí mismo? ¿No? ¿Cómo se creó a sí mismo? Solo los seres finitos necesitan causas. Los seres necesarios, como Él, no necesitan causa. Por lo tanto, hay tres clases posibles de seres. Seres autocausados o causados por otro o seres incausados. ¿Cuáles de esos tres somos nosotros? Nosotros somos causados por un tercero, que es Dios. No somos incausados ni autocausados, porque no somos infinitos, ni eternos, ni necesarios. Por lo tanto, somos causados por otro, que es Dios. Si somos causados por otro, no somos autocausados. Dios es incausado, no causado por otro, ni otro que lo cause. Por lo tanto, Dios es incausado. Estamos haciendo razonamientos a partir de los argumentos que hemos ido estudiando. Ahora bien, hay otra. ¿La ley moral es arbitraria o trasciende a Dios? Esa es otra objeción que nos podrían hacer. Russell argumentaba o preguntaba de dónde derivó Dios la ley moral. Él afirmaba que esa ley o trasciende a Dios o que éste está sujeto a ella. Y por ende, Dios no es el bien definitivo. O es una selección arbitraria de códigos, está hablando de la ley moral, que se originaron de la voluntad de Dios, de modo que Dios o no es definitivo o es arbitrario, y en todo caso es indigno de ser adorado. Este era el razonamiento de Russell, de Bertrand Russell, ¿no es cierto?, a partir de la ley moral. Pero lo que Russell no logra es agotar las posibilidades, por lo que podemos esquivar algunas derivaciones de este dilema. Primero, la ley moral
se arraiga en que Dios es bondad y amor. Esto no es algo que trasciende a Dios, porque es parte de su naturaleza. Él es bondad, Él es amor. Esto no trasciende su naturaleza. Es imposible que desee algo por fuera de su naturaleza o por fuera de sus atributos, pues es algo que no concuerda con su misma naturaleza, porque nosotros sabemos que Dios es bueno y no puede querer arbitrariamente el mal. Por lo tanto, no hay dilema. Entonces son, hermanos, algunas del manejo de objeciones que estamos haciendo a partir de los argumentos que hemos ido probando. Entonces, me voy a detener en este punto para continuar la siguiente semana, si Dios nos permite. Pero lo que quiero que se lleven de este estudio es que hemos probado que el Dios creador y el que sustenta la creación es el Dios de la Biblia. Gracias, hermanos, sean bendecidos. Gracias, hermanito.